y pues me permito dar la bienvenida a la amable audiencia que nos acompaña en este momento. Muchas gracias porque sé que quizá para muchos de ustedes como para mí, hoy ha podido ser un día muy largo, de mucho trabajo, pero el hecho de estar aquí reunidos significa que hay un interés en aprender acerca de la palabra de Dios, de aprender más acerca de los valores cristianos que nos puedan ayudar en nuestra vida cotidiana a agradar al Señor y a vivir como Él demanda de cada uno de nosotros. Y también para quienes posteriormente podrán ver este material, pues esperamos también que pueda ser de bendición. Agradezco también la invitación del Ministerio de la Familia por pues hacerme parte de esta serie de capacitaciones que pues son parte del trabajo que ellos ya llevan mucho tiempo realizando con grandes beneficios para la iglesia. Y en esta ocasión, pues el tema de la capacitación que vengo a presentar se denomina Viviendo con Integridad, Valores para la Vida Cotidiana. Hoy vamos a hablar de uno de los valores más importantes, un valor medular para todo cristiano, y es la integridad. Hemos dividido esta plática en varios contenidos que iremos abordando poco a poco, tratando de ser lo más claro que sea posible. Y aunque en este momento pues los micrófonos permanecerán temporalmente cerrados, pero sí me gustaría al final de la intervención, si alguno de ustedes quiere aportar algo, tiene alguna pregunta, pues al final podemos dejar ese espacio si el tiempo nos lo permite. El contenido que vamos a abordar hoy nos va a llevar a platicar sobre el concepto de la integridad, qué entendemos por una persona y una familia íntegros. También hablaremos de la integridad en relación con las diferentes etapas de vida que atravesamos los seres humanos y vamos a abordar un poco sobre las amenazas a la integridad en la familia y cómo éstas se vinculan pues con la realidad en la que vivimos en la sociedad actual. Asimismo, vamos a trabajar un poco sobre estos valores que podemos cultivar para vivir en integridad y no solamente a nivel de ideas, sino trataremos de aterrizar en algunas acciones concretas para cultivar la integridad en la familia. Y vamos a cerrar hablando un poco acerca de cuál es el legado de una familia íntegra. Entonces, dado que tenemos pues varios temas de los cuales platicar, vamos a arrancar de lleno eh, analizando un poco qué es lo que entendemos por integridad y por qué esto es tan importante para la vida de quienes pretendemos eh, pues seguir esta naturaleza cristiana. La integridad parte de varios principios fundamentales, entre los cuales se encuentran la honestidad, la coherencia y la responsabilidad. Poco a poco iremos profundizando en, bueno, cómo entendemos y cómo se manifiestan estos valores ya en la vida cotidiana de las personas. Me gusta mucho esta forma de ver la integridad. Esto lo analizaban por ahí algunos teóricos, algunos autores que hablaban de la integridad como una congruencia o coherencia entre tres aspectos fundamentales. La integridad como congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y esto forma un equilibrio que en el caso del cristiano se esperaría que sea algo totalmente alineado. Como desde lo que nosotros formulamos, albergamos en nuestra mente, eh, debe estar Dios en el centro. Y cómo a partir de eso nuestras palabras deben reflejar ese pensamiento. Y a la vez ese discurso, lo que hablamos día a día, esas cosas tan bonitas que salen de nuestros labios, tienen que tener esa concordancia con lo que nosotros hacemos. Y esto es el núcleo de la vida cristiana. Cuando falla alguno de estos elementos, está en riesgo todo este equilibrio. ¿Esto qué significa? Que si
yo tengo un discurso muy lindo, si mi discurso, mis palabras están llenas de cosas buenas, pero esto no concuerda con lo que yo pienso y nada más es una apariencia, eso amenaza fuertemente nuestra experiencia cristiana. Pero a la vez, si esto que pienso o digo no concuerda con lo que hago, con lo que efectivamente actúo en mi vida cotidiana, también ahí hay un riesgo o algo está pasando. Entonces vean cómo esta integridad parte de un equilibrio que debemos conservar los hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde se tiene que manifestar la integridad? ¿Es algo que puede estar presente algunas veces y otras no? Pues no, la integridad básicamente debe estar presente en nuestras vidas en todo momento y en todo lugar, porque no es como una actuación que realizamos cuando estamos frente a otros o en la iglesia, sino es algo que nos debe acompañar donde quiera que estemos, en cualquier momento del día y algo muy, muy importante, aun cuando aparentemente nadie nos esté observando, porque la integridad no depende de los otros, no es una cuestión que hacemos para que otros miren una forma de vivir positiva en nosotros, sino es esta parte de nuestra relación con Dios y de la certeza de que nosotros vivimos todo el tiempo ante la presencia de Dios. Qué bonito cuando un ser humano vive en integridad y alguien te observa, aun cuando tú no tengas presente esto, pero que alguien te observe y pueda ver, así como se decía de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque aunque aparentemente ningún ser humano nos está observando, nosotros sabemos, tenemos la certeza de que Dios está en todo momento con nosotros y Él observa. Él puede mirar y se agrada cuando un hijo suyo vive en integridad, en la escuela, en la casa, donde quizá nadie más ve, donde solo lo viven el padre, la madre, los hijos, en ese núcleo tan íntimo, el que vive en integridad puede mantener ese equilibrio. Pues que el Señor nos ayude a poder vivir en integridad y a que este concepto que aparentemente tan sencillo se explica rápidamente en 3 puntos, pero nos puede llevar toda una vida poder cultivar este valor y sin embargo, aunque pueda resultar difícil, es básico, no solamente para la salud de nuestra familia, sino para la salud espiritual y por supuesto para alcanzar la salvación. Entonces, ¿cómo entendemos o cómo describimos a una persona íntegra? ¿Cómo podemos distinguir a una persona que está viviendo con integridad o cómo podemos hacerle nosotros para tratar de vivir en integridad? A mí me gusta esta figura amarilla que puse en el centro, porque en algún momento el Señor me visitó con un mensaje eh, pues ligado a esto. Y básicamente es el concepto de que un cristiano debería ser como un triángulo equilátero. Para aquellos que les gustan las matemáticas o la geometría, sabemos que un triángulo equilátero es aquel que se distingue por ser igual en todos sus lados. Si pasáramos este triángulo equilátero a una figura en 3D, que quizá quedara como un prisma, que lo pudiéramos tocar, sería una figura tal que por el lado que nosotros la moviéramos, siempre veríamos la misma cara. No hay variación entre ninguno de sus lados. Básicamente una persona íntegra o un cristiano íntegro tendría que ser así, como un triángulo equilátero que no importa cuál de sus caras tú mires, siempre vas a ver ese mismo rostro honesto, ese mismo rostro que refleja a Dios y que refleja esa vida cristiana de la que tanto hablamos y que es la medida del hombre de fe. Es bello lo que expresa la escritura al respecto, pues en Proverbios 10:9 se nos dice que el que camina en integridad anda confiado.
¿Esto qué significa? Que la persona que vive con integridad no experimenta el temor de que alguien vaya a reconocer en él otros aspectos que no deban ser conocidos, porque no hay cuestiones ocultas en su vida, porque es alguien que conserva ese equilibrio, como decíamos hace rato, entre lo que piensa, lo que dice y lo que actúa. No así el que pervierte sus caminos, que sí puede ser quebrantado, porque no tiene ese equilibrio y bueno, se sabe que lo que está oculto en algún momento saldrá a la luz. Asimismo, la escritura nos señala una promesa muy bella para aquellas personas que buscan cultivar esa integridad en sus vidas. Pues Jehová, pues se responde, ¿no? Que Jehová dejará habitar en su tabernáculo aquella persona que anda en integridad y hace justicia. Entonces no estamos hablando de cualquier valor, de cualquier término como otros, sino de un aspecto que es clave para la vida del ser humano que trata de buscar a Dios. Ejemplos en las escrituras tenemos muchísimos. Podemos señalar de manera rápida el ejemplo de José, que ya fuera en su casa, en su hogar, con su padre y sus hermanos, o fuera en el rol de un esclavo, o fuera en el rol de alguien que estaba en la cárcel, quizá en una cárcel profunda, oscura, donde nadie quizá iba a ver sus acciones, pudo mantener esa integridad. No solamente a nivel de discurso o no solamente en su actuar, sino aún en sus pensamientos de conservar esa fe en aquel Dios al que bajo ninguna circunstancia quería fallarle. Eh, y bueno, aun cuando este personaje llegó al puesto tan importante de ser el segundo hombre en Egipto, en una nación tan poderosa, aún en ese lugar pudo conservar esa integridad, porque la integridad no depende del rol que ocupemos en determinado momento de nuestras vidas, en si estamos en un punto que el mundo nos considera alguien relevante o alguien que está en un rol humilde, no depende del sitio o el rol que ocupemos en este mundo humano, sino que depende de nuestra relación con Dios. Qué bello es pensar que nosotros podemos aspirar a esa naturaleza, pues a ella hemos sido llamados. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo será posible extrapolar ese reto de ser un ser humano, un cristiano, un individuo que viva en integridad, a pensar en una familia íntegra, en una familia como un núcleo en el que se cultive seres íntegros, en el que se cultive personas y generaciones que puedan vivir de acuerdo con estos principios? Y aquí vamos a abordar dos niveles en esta cadena. En primer lugar, hablamos de los padres íntegros, cuya acción espiritual, basada en la oración, basada en la búsqueda de Dios y en la fe, puede dar lugar a que se vayan formando hijos que también puedan vivir en integridad. Aunque en la familia hay muchos otros agentes, no se reduce a padres, hijos, pues en una familia hay abuelos, hay hermanos, pero hablamos de padres e hijos pensando en un nivel quizá generacional. ¿Qué pasa con estos padres íntegros? Pues son padres que son capaces de vivir con esa plena conciencia de la presencia de Dios en sus vidas en todo momento. Y a partir de esa conciencia, de cultivar este ámbito espiritual, pueden llegar a ser un ejemplo contundente para los hijos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un ejemplo contundente? Hablamos de un ejemplo indiscutible, un ejemplo que no se puede poner en tela de juicio, porque no se puede juzgar algo que en el momento estamos observando, porque el ejemplo es generalmente es mucho más fuerte
que las palabras o que cualquier discurso que podamos brindar a un hijo. Ese ejemplo, esa forma de vida es algo elemental. Y ese ejemplo es precisamente el que puede llevar a un padre, a una madre a ser irrefutables en sus palabras. Es natural que en determinada etapa de la vida, la infancia, cuando el niño pregunta el porqué de todas las cosas, ya no le podemos decir por qué lo digo yo, y los adolescentes que tienen en su pensamiento, porque es algo que se ha estudiado como parte del desarrollo adolescente, que tienen esa tendencia a desafiar a la autoridad, a discutir con otros, aunque esa tendencia esté presente, el ejemplo de un padre que vive en integridad se convierte en algo irrefutable, en algo que ni siquiera la rebeldía quizá adolescente o la curiosidad de un niño puede derribar, porque es un ejemplo que está basado pues en la roca de los siglos. Y estos padres íntegros son padres que generan confianza en los hijos por su forma de vida. Es hermoso cuando en un hogar los hijos saben que habrá estabilidad, que ellos estarán en un ambiente seguro, porque sus padres son personas firmes, con fe, que no cambian, que no son tan variables en sus ideas o en sus creencias. Eso genera mucha confianza en los hijos. ¿Qué pasa con los hijos íntegros? Los hijos íntegros se convierten en el espejo de sus padres. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Tu hijo, tu espejo, y precisamente nos habla de esta idea, en que cuando un padre quiera valorarse, quiera darse cuenta quizá de cómo está haciendo su proceso, ¿no? De construcción de la familia, pueda observar a sus hijos. Porque a veces en los hijos, en las cosas más bellas que se pueden observar en los hijos, se encuentra mucho de lo que el padre o la madre es. Y también algunas cosas que quizá identifiquemos como áreas de mejora en los hijos pueden ser síntomas o cosas que nos hablen de aspectos que se deban mejorar o poner aún más en oración para que Dios nos permita obrar y corregir cualquier cosa que en su momento no sea revelada, que debe ser ajustada o que debe cambiarse. Los hijos íntegros aprenden del ejemplo más que de las palabras y pueden ver en las generaciones más grandes de su propia familia modelos espirituales que seguir. Ojo con esto, porque actualmente los jóvenes, las generaciones nuevas, los niños incluso, tienen acceso a muchísimos modelos a través de las redes sociales, a través de diferentes medios de comunicación. Y es muy fácil que un niño se pueda identificar, que un joven se pueda identificar con modelos que no precisamente representan la vida cristiana que nos gustaría que ellos puedan vivir. Entonces va a ser muy, muy importante que estos modelos espirituales que se puedan desarrollar en el hogar o que podamos encontrar en la propia iglesia sean tan fuertes, tan brillantes, que los jóvenes puedan ver en esos modelos espirituales pues un camino de vida también para ellos. Y estos hijos íntegros crecen seguros, crecen saludables, porque están en un clima de confianza. A manera de, de testimonio, me gustaría comentarles algo muy breve de mi propia experiencia. Yo tuve la dicha de crecer en un hogar cristiano con una madre pues llena de fe, que al día de hoy pues descansa en el Señor, y con un padre que siempre nos motivaron a seguir al Señor, a ir a la iglesia. Para nosotros desde niños la iglesia era nuestra vida, era lo más importante y crecimos con esa idea. Pero también en mi familia, sobre todo mi padre, tenía mucho el sueño de que sus hijos pudiéramos estudiar, pudiéramos, como dicen los padres, ¿no? Es superarnos, ser algo más en la vida, quizá alcanzar algo más
que ellos no tuvieron la oportunidad. Y en plena adolescencia, llegando a un momento en que pues yo tenía que tomar una decisión porque llegué a un punto de mi vida medular en que había la posibilidad de continuar con mis estudios, pero yo al ser una joven, pues de la iglesia, como muy apegada también a la vida, de los ideales, eh, el continuar por ese camino eh, me iba a plantear, me estaba planteando un dilema de si poder entrar de lleno en la iglesia o inclinarme más, ¿no? Hacia mi formación académica. Y en ese momento, sí, mi experiencia de vida me llegó a un punto donde yo tenía que elegir. Y el Señor me empezó a llamar eh, con el llamado para buscarle más y para poder ir en busca del Espíritu Santo. Y ocurrió que mi mayor miedo en ese punto, que también estaba justo al momento de ingresar a la universidad, mi mayor miedo era cómo le iba a decir a mi papá, porque mi papá estaba muy ilusionado con que sus hijos, sobre todo con que yo en ese momento pudiera continuar con ese sueño académico. Yo tenía muchísimo miedo de cómo decirle a mi papá. Y llegó el momento en que yo le dije pues, que quería pues esta búsqueda de la vida espiritual y que quizá temporalmente no iba a poder continuar, ¿no? Con mi sueño académico. ¿Y qué creen que pasó? Pues mi papá, que era un hombre muy espiritual, que nos había criado en el camino del Señor en ese momento, se enojó mucho. Se enojó mucho y por un momento como que él no comprendía porque él tenía el sueño de que yo pudiera continuar con mis estudios. Pero el ejemplo era mucho más fuerte que las palabras. Es decir, el haber sido educada en una forma de vida donde para nosotros lo primero era Dios y ver a mis padres viviendo de esa manera, eso tuvo mucho más valor en ese momento que quizá el enojo temporal de mi padre. Al día de hoy lo platicamos porque cuando se pone a Dios en primer lugar, el Señor obra, el Señor me permitió buscarle a él y continuar con mi formación académica hasta puntos donde quizá para mí era inimaginable. Eh, como joven quizá en ese momento pensé como que ese sueño se había acabado, pero el Señor en su inmensa sabiduría, en su enorme poder, es capaz de hacer todo lo posible para que todos nuestros sueños se puedan hacer realidad. Y esto lo cuento como un testimonio de que el ejemplo de los padres es algo muy poderoso y puede ayudar a que un joven pueda encontrar esos modelos para seguir, que puedan ser más fuertes que quizá cualquier oferta que temporalmente pueda parecer mejor. Yo creo que en eso reside también el secreto verdadero de una familia íntegra, de generaciones mayores que viven en integridad y que tienen esa capacidad de convertirse en motivadores para que las nuevas generaciones puedan continuar por ese camino que nos lleva al cielo y al que todos soñamos y aspiramos mientras estamos en este mundo. Bueno, continuando, quisiera presentarles también pues el valor de la integridad. Y aquí en esta lámina quiero representárselas a ustedes como un eje transversal que se extiende a lo largo de la vida del ser humano. Como ustedes saben y como ya ha sido muy desarrollado, muy estudiado por disciplinas como la psicología evolutiva, los seres humanos pasamos por distintas etapas y cada etapa está marcada por ciertas características, por cierta forma de pensamiento, por ciertas tareas que quizá a nivel social tenemos que lograr. Y bueno, así vamos atravesando por diferentes etapas y bueno, quizá los que ya estamos en la edad adulta, pues ahora podemos ver de otra forma la forma en que vivimos nuestra infancia o la adolescencia
podemos ver quizá lo que viven los adolescentes un poco desde fuera, pero es importante comprender como familia que todos atravesamos por diferentes momentos. Pero no solo eso, sino que la familia es una entidad tan compleja que en un mismo momento histórico combina a personas de diferentes edades, de diferentes etapas y que por lo tanto tienen distintas necesidades que deben ser cubiertas por el núcleo familiar. Y adicionalmente, en esta lámina quiero mostrarles cómo la integridad se convierte en un eje transversal que, que guía todo este desarrollo, con diferentes manifestaciones dependiendo de la edad que tengamos, pero también con diferentes retos a los que estamos expuestos en el mundo actual, precisamente por los valores que guían a la humanidad en el día de hoy. De manera general y quizás sin ser tan exhaustivos, podemos empezar hablando de la infancia. En la infancia se da la formación inicial del carácter del ser humano. Y esto es muy relevante porque las experiencias de vida que tengamos en la infancia van a marcar mucho nuestro desarrollo posterior. Una necesidad que no se atiende en la infancia va a acarrear consecuencias para las demás etapas de vida, que probablemente sí podemos corregir, que probablemente sí podemos cambiar, porque nosotros creemos en el cambio, pero la infancia sí marca en mucho la experiencia posterior de las personas. Cuando en un niño desde pequeño se va cultivando ese carácter lleno de valores como la integridad, esto, como va formando parte de su identidad, posteriormente es más difícil que, que sea algo que cambie en su vida. Eh, como dijera la escritura, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, entre más temprano iniciemos con cultivar estos valores cristianos, más probabilidad hay de que una persona pueda continuar con una trayectoria de vida espiritual. Un niño cuando crece en un ambiente donde hay integridad adquiere confianza en sí mismo. También en esta etapa es muy importante la integridad porque el ser humano empieza a entender y a adquirir normas sociales, normas que nosotros quisiéramos que sean normas morales y espirituales, basadas en el respeto a otros, en el amor a Dios, que cuando el niño las comprende y se van formando en un hábito desde pequeños, bueno, es algo que posteriormente va a poder seguir realizando en su vida. Y todo eso forma una base que puede convertirse en una base muy sólida que guíe las relaciones que posteriormente establezca con otras personas y en otros ámbitos de su vida. ¿Cómo se podrá manifestar la integridad en la vida de un niño? O cómo las personas que los rodeamos podemos ayudarles a que esa integridad la manifiesten en esta vida y experiencia cotidiana, pues enseñarles a cumplir acuerdos simples. Si ya quedamos que el niño va a atender todos los días su cama, cumplir ese acuerdo y enseñar esa disciplina que le va a servir no solamente en la vida espiritual, sino también más adelante en otros ámbitos donde se desarrolle. También enseñar al niño desde pequeño a reconocer sus errores y a decirlos y a no encubrir la verdad aun cuando ésta pueda ser dolorosa. Entonces, el aprender a decir la verdad, a reconocer errores y que esos errores pueden ser perdonados a través del amor es algo muy importante desde esta etapa de vida. A veces porque el niño no reconoce errores o porque oculta la verdad por el temor a cómo va a ser la reacción de los padres, por el temor a qué va a desencadenar ese hecho de él haber fallado. Entonces es muy importante que también estemos muy conscientes de cómo reaccionamos
ante los errores de los niños y cómo les enseñamos a manejar esto a través de la verdad y del amor y de respetarles también como persona, aunque esto no significa que no se le deba corregir. Es muy importante tener plena conciencia que en el mundo actual, desde infantes, desde pequeños, se enfrentan muchos retos precisamente por los valores que sigue el mundo de hoy. Es inevitable que los niños estén expuestos a modelos contradictorios. ¿Qué es un modelo contradictorio? Es cuando en casa nosotros cultivamos un valor o en la iglesia nuestros niños crecen con ciertos valores, pero cuando se van a otros ámbitos, ellos encuentran otras formas de actuar. Ellos encuentran que los adultos, los niños, hacen otras cosas y viven en función de otros valores que no nos representan. Eso es algo natural, pero poco a poco en el hogar se puede ir trabajando para que ellos tengan esa fortaleza de resistirse a esos modelos. Otra cosa importante es enseñar a los niños cómo manejar la presión para agradar a los adultos. ¿Esto qué quiere decir? Todos los seres humanos, por nuestra naturaleza, tenemos como tendencia una necesidad a agradar a los otros, de agradar a los otros. Y esto se vincula con nuestro deseo de pertenencia, con nuestro deseo de recibir aprobación. Sin embargo, eso es algo que nosotros debemos tener muy presente en la educación de los niños, que a los niños, por lo menos en nuestros núcleos, se les tiene que enseñar desde pequeños que agradar a Dios está por encima de agradar a cualquier adulto y que cualquier adulto que quizá te esté enseñando una acción, una norma, un valor que vaya en contra de agradar a Dios es algo que necesitamos resistir esa presión por agradarle. Y muchas veces ocurren como reto en la infancia la dificultad para comprender las consecuencias. Esto se liga también con los modelos contradictorios. ¿Qué pasa muchas veces en nuestros hogares? Cuando no hay esa congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, el modelo contradictorio también puede estar en el hogar. Cuando el niño observa que quizá las personas adultas decimos una cosa, pero actuamos en contraposición con lo que decimos, que prometemos algo y no lo cumplimos, o que decimos que va a haber una consecuencia y no la cumplimos, la pasamos por alto. Eso genera mucha confusión en los niños y es algo pues, que se tiene que trabajar como reto también en la familia para que se mantenga ese equilibrio. Si se prometió un premio, hay que cumplir. Si hicimos un compromiso, tratar de cumplirlo. Y cuando se cumple, también pues elogiar esa tendencia, esa responsabilidad que tuvo el niño por cumplir con ese compromiso. En la adolescencia, las características son bastante diferentes. Sabemos que en la adolescencia se forma la identidad del ser humano y es el momento donde una persona elige los valores que va a adoptar como propios y que usualmente nos van a acompañar por el resto de nuestra vida adulta. ¿Esto qué implica? Que la adolescencia es una etapa en la que no se puede descuidar la enseñanza de valores, porque aunque el adolescente ya adquiere esa capacidad para tomar decisiones, es más probable que si una persona en plena adolescencia sigue formando ese carácter basado en los valores cristianos, pueda continuar con esos valores y conservarlos por el resto de la vida. Pero también la adolescencia puede ser un punto de inflexión donde la persona, aun cuando haya crecido con valores cristianos, si este proceso se descuida, si este proceso no se atiende con cuidado, la persona en la adolescencia puede revertir o cambiar sus valores y conservar otro tipo de valores ya en la vida adulta. Entonces, este es un momento crucial. ¿Qué manifestaciones tendría la integridad en la adolescencia? Pues cuidar
la coherencia entre lo que se hace, entre lo que el joven vive, quizá en el ámbito de la iglesia y en el hogar, que pueda observar que hay esa alineación entre los valores que se enseñan y los que se actúan. También ayudarle al joven a entender y a rechazar los antivalores. En los retos de la adolescencia también lo vemos. El adolescente se enfrenta a mucha presión de grupo. Y algo muy importante para el ser humano en la adolescencia es la búsqueda de la aceptación. Algo muy fuerte en los adolescentes es ese deseo de encajar, de ser aceptado por el grupo de pares, y muchas veces esto le puede llevar a pues esa tentación de sucumbir ante los antivalores que son lo más común hoy en día. Entonces es muy, muy importante que en esta etapa, pues los padres, las generaciones adultas, los pastores, yo no sé, me imagino que aquí en la reunión hay hermanos con distintos roles, pero que cada uno, desde la trinchera que nos toque, podamos velar por ayudar a los jóvenes en esta etapa tan difícil. Adicionalmente a lo que vamos comentando, pues en el mundo actual la exposición a las redes sociales son un reto añadido, donde también, aunque no se puede evitar la proliferación de la tecnología o que nuestros jóvenes se sientan atraídos hacia esta dinámica, es relevante que en las familias, en la iglesia, los ministros de jóvenes estemos muy atentos a lo que se promueve ahí, de manera que los jóvenes no tengan una sobreexposición a modelos que van totalmente en contra de lo que a nosotros nos gustaría cultivar o ayudar a que se forme en ellos. Ya pasando a la edad adulta, en la etapa adulta es muy importante pues aprender a consolidar nuestras relaciones personales, que éstas sean confiables, tanto en la relación con los hijos como en la relación en el matrimonio. Aunque quizá sea un tema diferente a la relación padres e hijos, pero esta integridad que pueda existir en el matrimonio es base para esa integridad y cómo se manifiesta en la relación entre los padres y los hijos. Hoy en día el matrimonio y en sí la familia está siendo muy atacada por diferentes corrientes, y es cuando más necesitamos hogares sólidos, donde el respeto a los mandamientos, el respeto a las normas sociales que distinguen a un ciudadano respetable, un ciudadano eh, que vive en integridad, pues es más importante que nunca poder cultivarlos. Ocurre que también las generaciones adultas experimentamos muchos retos para poder vivir en integridad. Yo creo que si pensamos en todas las etapas, la edad adulta es una etapa donde las personas se ven más amenazadas por cuestiones de estrés, por cuestiones de tener que cumplir con diferentes roles, responsabilidades. El mundo de hoy es cada vez más complejo, y pues esa solidez en nuestro carácter, en nuestra forma de vida, en la forma en cómo nosotros enfrentamos estos múltiples retos, va a ser clave también en nuestra familia y en cómo vivimos nuestra vida en la iglesia y nuestra vida cristiana. Entre los retos más importantes están cuestiones para todos aquellos que trabajamos en diferentes ámbitos, la competencia profesional y el estrés que esto genera, o los antivalores que quizá a veces se ven en distintos ámbitos laborales, es algo que como cristianos, con lo que como cristianos tenemos que luchar y mantenernos en esta postura íntegra de fe, de confianza en Dios, para poder combatir todas estas cosas que hoy nos amenazan, que nos toca vivir en un mundo que quizá no entiende nuestra manera de ser, donde quizá no se valoran las mismas cosas que la Biblia y el Señor mismo nos llaman a valorar, pero aún en medio de toda esa confusión, pues esperaría que nosotros sigamos, pues ahora sí que como un barco firme en nuestra trayectoria,
que nos hemos trazado y que pues nos lleva directamente al gran sueño que todos tenemos, que es alcanzar la vida eterna. Eh, ya hemos estudiado que la cultura individualista actualmente nos lleva a la tentación de priorizar los beneficios individuales más allá de lo colectivo, ¿no? Beneficiarme, aunque eso perjudique a otras personas, estar bien yo, aunque quizá eso amenace a mi familia, acumular más bienes, tener más dinero, aunque eso le reste tiempo de calidad que paso en mi núcleo familiar. Es muy importante que nosotros, para vivir en integridad, también podamos estar muy conscientes de estos retos, de manera que podamos salir victoriosos pues de todas estas cuestiones que nos plantea la vida de hoy. Y pues en el caso de la vejez, se espera que la integridad a nuestros adultos mayores les dé un sentido de dignidad y coherencia. ¿Esto qué significa? Que aunque la edad adulta o la vejez también es una etapa difícil para el ser humano, porque se topa con el deterioro de muchas cosas a nivel físico, quizá les lleva a una relación de ser más dependientes que en otros momentos de la vida, pero durante la edad adulta tardía o durante la vejez se esperaría que quien haya vivido en integridad pueda sentirse eh, con esa paz interior por haber vivido una vida apegada al Señor y por haber contribuido a la transmisión de ese legado espiritual a las nuevas generaciones. Cómo nuestros adultos mayores, nuestros ancianos, pueden manifestar esa integridad en sus vidas, pues a través de consejos basados en la honestidad, en lo que ellos han vivido, en cómo enfrentaron esos retos, a una actuación con justicia que pueda guiarnos a las nuevas generaciones. Pero también se requiere de quienes nos encontramos en otra etapa de vida esa disposición de escuchar. ¿Cuántas veces adolescentes, personas adultas, no nos damos el tiempo de escuchar a nuestros adultos mayores, en quienes reside una riqueza espiritual y de vida enorme? ¿Cuántas veces por correr con el trabajo, por correr con otras cosas, no les prestamos nuestros oídos cuando ellos tienen también mucho que enseñarnos a nosotros, sobre todo a aquellos hermanos ancianos que han vivido una vida en integridad y que han podido afrontar todos los retos de su existencia y hoy pues gozan de esa paz interior? Y bueno, pues esa es una perspectiva general de cómo la integridad y cómo los retos se van manifestando a todo lo largo de nuestra vida. La idea de darnos esta perspectiva es poder ubicarnos a nosotros mismos, en qué punto nos encontramos, aprender a conocernos un poco más en lo que nosotros estamos viviendo, pero también poder entender un poco más a los otros, que yo creo que en eso reside mucho del triunfo de la familia cristiana, en la capacidad de ver no solamente por nuestras necesidades, por lo que nos estresa, por los retos que tenemos, sino también por lo que en mi mismo hogar, en mi misma casa está atravesando el adolescente que está conmigo, el niño que está creciendo, o mi padre, abuelo, el adulto mayor que ya se encuentra en otra etapa de vida. Pues la idea es que con mucho amor nosotros podamos enfrentar juntos estas amenazas que el mundo nos plantea a la integridad de la familia, porque nosotros pues somos llamados a una vida diferente, a una vida que no se conforma a los valores de este siglo, en los que predominan pues el materialismo, el individualismo, la influencia de las redes sociales. Estamos en una sociedad donde en mucho la hipocresía se hace presente con esta falta de congruencia entre lo que decíamos al principio, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se hace, en una cultura quizá más centrada en las apariencias, en el poder, en quién es el más importante o tiene más o puede acumular más. Nosotros estamos llamados a cultivar más allá de riquezas materiales, estas riquezas espirituales,
esas riquezas que podemos sembrar en nuestra familia y que podemos cosechar en grandes tesoros de vida. Otro de los riesgos que sí me gustaría puntualizar un poco más en nuestros tiempos es esta difusión de roles. Cada vez se han perdido más estos roles que en su momento se jugaban en la familia. Muchas veces con las nuevas tendencias en las relaciones quizá ya no se ve claramente cómo se reparte la autoridad, cómo se reparte la capacidad de orientar en un hogar. A veces papá y mamá ya no se ven en ese rol de ayuda, sino más como si fueran pares, cuando pues sí, la amistad, el amor debe ser algo presente, pero en la familia no pueden perderse pues esos roles diferentes que la escritura nos muestra que se deben ejercer. Como los hijos les debemos ese respeto a los padres, a los abuelos, como las generaciones más grandes están llamadas a ser los que orienten, eduquen y den el ejemplo a las generaciones jóvenes. Y bueno, esos roles el Señor los puso por algo y esperaríamos que en la familia ese respeto pueda prevalecer aún en nuestros días. Ya casi para finalizar, sí me gustaría resaltar estos valores para vivir en integridad. Eh, Cada valor está acompañado de un versículo bíblico que a ustedes que se encuentran ahí, que están viendo la presentación, me gustaría mucho que los observen. Todos son fundamentos bíblicos conocidos, pero para poder vivir en integridad o hacer de nuestra familia un núcleo en el que florezca la integridad, necesitamos tener mucho amor y compasión los unos por los otros. No asumiendo el error como algo negativo o imperdonable, sino bajo esa tendencia a que cuando uno se equivoca en el hogar, el amor y la compasión y el diálogo nos pueden llevar a resolver cualquier conflicto y a enfrentar cualquier dificultad que se nos plantee, hablando siempre con la honestidad y verdad, desechando la mentira, siendo reales, transparentes los unos con los otros, empezando por los matrimonios, hablarnos con la verdad, la lealtad debe ser lo primero en los matrimonios, esa capacidad de confiar en el otro y vivir con esa certeza de que ese otro no nos va a fallar es clave para una familia saludable. También promoviendo entre los hijos, entre cada miembro de la familia, la responsabilidad y el trabajo digno, sin hacer trampa, sin buscar quizá atajos, sin aprovecharnos de las situaciones o de otras personas, tener esa responsabilidad y cultivar el trabajo digno, haciendo todo lo que la vida nos plantee con amor de corazón, con la diligencia suficiente como si estuviésemos haciéndolo para el Señor, porque al fin y al cabo el trabajo que nosotros desempeñemos en el rol, en el lugar en el mundo en el que el Señor nos haya puesto, en el mundo o en la iglesia en que el Señor nos haya puesto, eh, nos hace ese llamado a hacerlo con dignidad, a hacerlo de acuerdo con su voluntad, porque Él nos observa en todo momento. Y bueno, procurando ser cada uno de nosotros un ejemplo vivo para quienes nos rodean, eh, pensando en presentarnos a Dios como obreros aprobados, que trazan la palabra con verdad y que son capaces de trazar esa palabra con verdad porque viven, porque vivimos esa palabra y eso nos da la autoridad de que nuestras palabras sean irrefutables porque están respaldadas con nuestras acciones eh, que buscan siempre ser de acuerdo a lo que Dios nos demanda. Hay muchas recomendaciones, muchos consejos que podríamos dar de acciones concretas para cultivar esa integridad
en nuestras familias. Em, a manera de ideas que ustedes pueden cultivar en sus hogares, les dejo aquí una pequeña tablita donde hay algunas cosas como trabajar más en la familia por cumplir nuestras promesas, por admitir nuestros errores. Hermanos, aprender a ofrecer disculpas. Quizá no en todas las familias el diálogo pueda ser tan fluido porque depende también de la personalidad de los integrantes de esa familia, pero aprender a ofrecer disculpas, a no dejar pasar las cosas, sino hablarlas con amor, con respeto, porque en lugar de acumularse quizá pequeños rencores o raíces negativas en la familia, las podemos hablar en el momento y a partir de eso el Señor puede pues obrar para que haya perdón, para que haya mayor unidad. Me gustan mucho las ideas basadas en el diálogo. Quizá en algunas familias ya lo hagan, pero sería bueno que si en tu casa no lo hacen de manera intencional, separar una hora por lo menos a la semana para conversar en familia, para hablar de nosotros mismos, de nuestros retos, de lo que hemos vivido. Quizá pudiéramos decir, no, pues es que siempre nos vemos y platicamos, pero hacerlo de manera intencional, hacerlo en un espacio en que la familia se sienta en confianza, donde pueda ser escuchada sin interrupciones y donde se puedan validar sus emociones, es algo muy importante. Si no han probado hacerlo, háganlo, porque eso nos puede traer también muchos beneficios. Actuar con transparencia, que las reglas familiares sean claras, que se comparta la toma de decisiones. Yo sé que hay asuntos que competen a los adultos, pero yo me acuerdo de una costumbre cuando era niña, como que cuando iban a hablar cosas de adultos, había cosas que nos ocultaban a los niños. Y aunque entiendo esa dinámica, porque los niños no pueden escuchar pues todas las conversaciones o toda la toma de decisiones, pero en pequeños aspectos que sí esto sea factible, tratar de involucrar también a los niños compartiéndoles este momento de toma de decisiones. Y bueno, la responsabilidad es muy importante. Y aquí hablamos de evitar excusas. A veces los primeros que ponemos excusas en la familia somos los adultos, los padres, y a veces los niños crecen escuchando a los adultos decir excusas para no cumplir con ciertas responsabilidades. Eso también se impregna en los hábitos de los niños y aprendemos de adultos a poner excusas para no cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, ojo, los adultos, cuando vamos a poner una excusa, cuando vamos a decir algo que no es del todo cierto, hay niños jóvenes que nos están mirando y que, bueno, eso de alguna manera puede permear también su forma de actuar hacia el futuro. Y ya para terminar la plática de hoy, eh, ¿por qué querríamos nosotros cultivar esto? Si es tan difícil, creo que hemos hablado de muchas cosas y a veces nos podemos quedar con la idea de que es difícil cultivar la integridad en la familia, pero yo creo que podemos empezar de a poco. Y esto vale la pena porque los beneficios para la familia son muchos. ¿Cuál es el legado de una familia íntegra? ¿Cuál sería la consecuencia de que al día de hoy nosotros decidamos vivir en nuestras familias con mayor integridad, hacer un mayor esfuerzo por quizás seguir estas recomendaciones, las recomendaciones de las escrituras, la promesa que está en el proverbio, en Proverbios 20, versículo 7, dice, camina el justo en integridad y sus hijos son dichosos después de él. Pensemos en esto, que todo lo bueno que hagamos hoy, todo esfuerzo adicional que pongamos en marcha hoy, va a traer un beneficio para quienes vienen, no solamente para nosotros, sino para quienes vienen detrás de nosotros. Y bueno, quedarnos con la satisfacción de que en el tiempo, en la etapa de vida que el Señor nos concede,
hemos contribuido con un granito de arena a preservar la fe y los valores cristianos, no solamente para quienes hoy ocupamos quizá un lugar en la iglesia, para quienes estamos activos en nuestras congregaciones, sino también para las generaciones que vienen. Y cómo a través de lo que hacemos hoy y de nuestro ejemplo estamos contribuyendo a que nuestra iglesia, nuestra fe, nuestras aspiraciones de vida cristiana sigan presentes en el futuro, acarreando con esto una bendición espiritual, que es la que más nos interesa, pero también ser una persona íntegra, tener generaciones íntegras, trae muchos beneficios a nivel humano. Qué bello es cuando nos topamos en el trabajo, en la escuela, en nuestras amistades, con personas íntegras. Y por último, pues ir cultivando todos nosotros en la edad que tengamos nuestra capacidad para convertirnos en modelos a seguir para quienes no conocen a Dios, cumpliendo así el propósito con el que hemos sido llamados de reflejar el ejemplo que Él nos vino a dejar en el mundo. Eh, para que de esta manera otras personas puedan ser atraídas a nuestra fe, que puedan ser atraídas a los pies del Señor a través de nuestra vida individual íntegra, pero también a través de observar cómo nuestra familia puede ser feliz cuando hacemos todo lo posible para vivir en integridad. Y pues con esto ya cierro la plática de hoy, esperando que el Señor nos deje pensando en estas ideas y que pues vaya tocando nuestros corazones para que podamos pues continuar en nuestra lucha por preservar en nosotros estos ideales, por preservarlos en nuestra familia y también contagiar a través de esto a quienes nos rodean en los ámbitos en los que nos desempeñemos y que más y más puedan conocer de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y no sé si la hermana Keinie tenga alguna palabra o algún cierre o si alguno de los presentes quiera comentar algo en los próximos 10 minutos antes de cerrar. Hermana Keinie. Sandra, estoy mirando aquí en el chat a ver si han puesto alguna pregunta o algún comentario. Excelente tema, Sandra. Para mí ha sido de gran bendición. Y bueno, lo que queremos es que pongan sus comentarios, sus preguntas, qué les ha parecido este tema para las familias cristianas. Y bueno, mientras se deciden a poner aquí en el chat algún comentario, Sandra, me encantó todo, todísimo, todo lo que presentaste. Y específicamente lo que más latente tengo en la mente de lo que presentaste en dos vistas previas, me parece que fue cuando hablaste de la responsabilidad, de la importancia de enseñar el valor de la responsabilidad. Y bueno, hablabas a grosso modo de que la responsabilidad es un valor fundamental para el cristiano. La importancia de hacer las cosas como para Jesús. A veces pensamos que tenemos que ir a otro país o hacer obras grandísimas para trabajar para Dios y ser buen ejemplo, pero siempre a mi mente viene ese himno tan hermoso que cantamos que dice, nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos, da atención, brilla en el sitio donde estés. Qué cosa más bella, la responsabilidad que se nos ha sido asignada con nuestra familia, con nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Allí nosotros somos llamados a brillar, por más pequeña que parezca, aparentemente no, esa responsabilidad. Como cristianos tenemos el deber de cultivar ese talento
eso que se nos ha puesto en nuestras manos, para que cuando venga el Señor Jesucristo le digamos, mira, Señor, me diste esto, ahora te entrego esto responsablemente. Y bueno, Sandra, me emocioné muchísimo con esa parte porque me puse a pensar en ejemplos, ¿no? De cómo esto pudiese ejemplificarse en nuestro hogar. Y en el hogar específicamente pensé, bueno, la importancia de enseñarle a nuestros hijos, por ejemplo, si son adolescentes, de cumplir con su tiempo devocional diario, no porque tienes que hacerlo, sino porque el adolescente, nuestro hijo, nuestra hija, entiende la importancia de cumplir con ese tiempo, porque entiende que a través de esa palabra nosotros somos santificados. Y pensé en la importancia de que como padres nosotros empecemos con el por qué, porque a veces empezamos con el cómo o, contestando cualquier otra de las preguntas, de las 5 preguntas, ¿no? Pero es importante empezar con el por qué, porque la palabra nos santifica, porque la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta discernir el pensamiento y la intención más profunda. Entonces, cuando empezamos con ese por qué, nuestros hijos no lo hacen porque tienen que hacerlo, porque es otra tarea más, sino porque entienden el privilegio, la importancia, no es porque alguien se lo obligue. Entonces, o sea, le obligue a hacerlo, sino que ahora este rol, esta responsabilidad para ellos es un deleite porque la entienden con relación a el rol o el papel que juega esto para la eternidad. Entonces, bueno, Sandra, esa es mi retroalimentación. Encontré esa parte bellísima, súper ultra importante y bueno, estoy muy agradecida, Sandra, por el efecto que ha hecho toda esta información en mi vida personalmente. Y bueno, aquí tenemos a otros hermanos que ahora sí están súper animados, Sandra, a dar retroalimentación en el chat. Voy leyendo y bueno, tú vas comentando. Dice Doris, que Dios siga bendiciendo a cada expositor. Muy bonito tema, es de gran bendición. Con la ayuda de Dios lo pondremos por obra. Amén. Dice Juliana, muy bueno el tema, gracias por compartir y ayudarnos a ser mejores padres. Dice Gle, me parece que se pronuncia Mendoza. Estuvo muy bueno, todo excelente. Lisette, bendiciones, un tema buenísimo. Dios la siga usando. Quizás no es fácil ser íntegro, pero Dios nos da la fuerza. ¿Algún comentario con relación a esto, Sandra? De que en verdad se siente que es un esfuerzo y que es trabajo, que no es fácil. ¿Alguna recomendación, Sandra, con relación a esto? Sí, al menos esto también sí me gustaría reforzar lo que comenta la hermana y también como aprendizaje de la vida cotidiana. Yo me he dado cuenta que la integridad es algo muy difícil de seguir al día de hoy, porque precisamente los cristianos nos topamos con una disyuntiva de tratar de vivir acorde con unos valores que hoy en día no son los valores predominantes en nuestra sociedad. Al contrario, a veces pareciera como cristianos que la adversidad es mayor porque tenemos la Biblia y el Señor nos llama a vivir con ciertos valores que para el mundo son valores que hoy ya no tienen importancia y que han sido sustituidos por otros, agarrándose de cuestiones como el relativismo moral, el materialismo, el individualismo. Es decir, el individualismo hoy nos enseña que debemos creer en nosotros y ver primero por nuestro beneficio sin importar a quienes dejemos atrás. Sin embargo, la escritura nos llama a vivir una vida donde haya humildad, mansedumbre, donde pensemos en los otros. Y a veces esa contraposición de valores hace que cada vez sea más difícil vivir con integridad. Pero yo creo que si nosotros
tomamos la perspectiva de darnos cuenta que nuestro principal ideal debe ser agradar a Dios antes que a los hombres y vivir con esa convicción de que esa forma de vida la adoptamos por amor a Dios y porque esa es la que al fin y al cabo nos va a llevar a nuestro mayor sueño, que es la vida eterna. Yo creo que esa convicción nos puede ayudar a entender también el propósito de nuestra vida y por qué, aunque sea difícil, vale muchísimo la pena buscar esa integridad. Aquí la hermana la hermana Erlinda nos comenta desde Honduras que esto es importante para la iglesia y las familias ante los cambios que tiene la sociedad a nivel mundial. Tenemos que recordar que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo y somos llamados a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Bueno, ahí están. Muchas gracias a todos los hermanos por sus comentarios. Aquí dice Esther Arrocha, muchas gracias, hermana Esther, y saludos. Eh, Ella nos habla de que el legado de valores que nos han dejado nuestros padres ha sido el regalo más valioso que hemos podido recibir. Y bueno, ella habla de su anhelo de también dejar eso a los suyos. Es curioso que cuando recordamos a estas personas que han impactado tanto en nuestras vidas, como la hermana Esther, hablando de sus padres, yo quizá en la experiencia con mi madre, que ya no está pues con nosotros, pero tenemos en la familia la convicción de que algún día la volveremos a ver, porque murió como una sierva fiel al Señor. A veces cuando recordamos a nuestros padres o a estas personas significativas que hoy ya no están quizá con nosotros, no recordamos grandes discursos, no recordamos quizá esas cosas que a veces pensamos que son las más importantes. A veces las recordamos en los detalles más sencillos. Yo siempre recuerdo a mi madre como una mujer que siempre estaba dispuesta a dar. Cuando se trataba de la iglesia, era primero la iglesia dar, o en la toma de decisiones, en su amor por servir a Dios, en su anhelo de ser sierva del Señor. A veces son esas cosas sencillas las que más recordamos. Y yo creo que pues eso nos toca vivir hoy a las generaciones adultas, pensar en qué es lo que nosotros queremos que los demás recuerden de nosotros, especialmente para todos los padres. ¿Qué les gustaría que sea ese recuerdo o esa huella que ustedes, pues, en el futuro, que ya no estemos, que puedan recordar las otras personas de nosotros? Y pues muchas gracias a todos los hermanos por sus felicitaciones. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Y pues por mi parte sería todo. Sandra, Dios te bendiga. Sandra, si pudieras dejarnos con un consejo final. Estamos en la escuela sabática, todos como iglesia disfrutando de los temas relacionados con la mayordomía, ¿verdad? La mayordomía con relación al tiempo, los talentos y dones, también la mayordomía en las finanzas. Aún hemos hablado de la mayordomía en el cuerpo y la salud. También hemos tenido, yo creo que dos clases de ese tema, aún de la mayordomía con relación a las relaciones, nuestras palabras, bueno, ¿de qué no hemos hablado, no? Con relación a la mayordomía. Sandra, si pudieras, en honor a que es la Semana del Ministerio Internacional de Educación, si pudieras ayudarnos ya con un último consejo, ¿cómo podemos relacionar la responsabilidad que tenemos como mayordomos en todas estas áreas, sobre absolutamente todos los recursos, las bendiciones que Dios ha depositado en nuestras manos? ¿Cómo podemos relacionar esto a la familia? No solamente a la familia de sangre, sino cómo podemos ser mayordomos responsables que afectemos positivamente al resto de la iglesia para el crecimiento de la iglesia y para que el evangelio
pueda llegar lejos. ¿Algún consejo que nos puedas dar, Sandra? Sí, justamente hace 2 semanas, em, en la clase correspondiente, la hermana que impartió aquí en mi localidad la clase dijo algo compartió algo que a mí me dejó pensando, que para muchos seres humanos la vida era como, había una postura ideológica que veía como que los seres humanos fuimos arrojados al mundo para existir y para pues encontrar nuestro propio camino y ver qué sucedía en el proceso. Pero contrario a eso, nosotros creemos y estamos seguros que no hemos sido arrojados a un mundo pues en el caos y como por casualidad. Nosotros estamos convencidos de que si estamos en este mundo, en esta tierra, estamos con un propósito. Y es muy importante tratar de entender, de analizar, de hacer ese esfuerzo cotidiano por entender cuál es ese propósito de nuestras vidas. Y ese propósito en distintos ámbitos, porque la mayordomía abarca toda nuestra existencia en el entendido de que nuestra vida no nos pertenece, aunque sí tenemos el libre albedrío y la capacidad de toma de decisiones, pero nosotros estamos seguros de que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra vida tiene un propósito mayor. Y una gran interrogante que siempre nos debe ocupar es entender cuál es ese propósito que Dios tiene, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué impacto el Señor quiere que nosotros tengamos en este mundo. Por supuesto, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en la escuela, pero mucho más importante, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Y yo creo que en la medida en que nosotros vayamos entendiendo ese propósito, vamos a poder actuar en función de esto. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que no podemos ser seres pasivos, ni en el ámbito de la iglesia, ni en el ámbito de nuestra familia. Estamos llamados a la acción, estamos llamados al esfuerzo continuo y por trabajar y poner al servicio de Dios lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de lo que el Señor nos ha regalado, nuestra propia existencia, eh, para entender y cumplir ese propósito. En el hogar, si el Señor te ha llamado a ser madre, padre, si te ha llamado a ser un joven de la iglesia, si en esta etapa de tu vida ya eres abuelo y tu rol en la familia es otro, cualquiera que sea y en cualquier momento de la vida, entender cuál es nuestro propósito y actuar en función de él, no dando lugar en ningún momento a la inactividad o a la apatía, porque eso también sería no cumplir con nuestra mayordomía. La mayordomía es acción, es es ser un instrumento en las manos de Dios para poder cumplir su propósito en las diferentes esferas donde nos toque vivir. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, Sandra, si pudieras tener una oración ya para finalizar por todas las familias presentes, también por todas las familias en general de nuestra iglesia, incluir también al Ministerio de Educación, que Dios siga fortaleciendo a todo el equipo, que pueda ser su Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude para ejemplificar el carácter de Jesucristo en todo lo que hacemos. Sandra, te lo vamos a agradecer muchísimo. Claro que sí, hermana. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de amor y de inmensa misericordia, en esta hora, al estar delante de tu justa presencia, me humillo y me arrepiento de cualquier cosa en la que yo te haya ofendido, Señor. Yo quiero darte infinitas gracias por este espacio que nos has permitido compartir, porque más allá de compartir ideas o información, yo he sentido que tú has estado con nosotros y has tocado nuestros corazones y yo sé que los seguirás tocando para que podamos hacernos el propósito y tomar acción para ser mejores en nuestra vida en general, Dios mío, pero sobre todo con nuestras familias,
que es un regalo que tú nos has dado. Nuestras familias hoy en día se deben a hombres y mujeres que con fe decidieron por ti y que nos han dejado este legado de fe, de amor, de confianza, de valor y este sueño de llegar al reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a honrar, Padre Celestial, la vida de nuestros antepasados, de nuestros ancianos, que fueron capaces de mantener su fe en épocas difíciles, Dios mío, y que nosotros hoy en día somos producto de esa fe, de esa fortaleza a través de las adversidades, pues tú los mantuviste firmes, Dios mío, y hoy nos toca a nosotros trabajar y seguir cultivando ese legado, Dios mío, que pueda permanecer vivo y firme para las nuevas generaciones, para los niños, para los jóvenes, Dios mío. Permítenos vivir de tal manera, Señor, y asumir nuestro rol en las familias de tal manera que muchas generaciones después de nosotros, si tu venida tardare, puedan creer en ti, Señor, y tu iglesia tenga cada vez más fuerza y continuidad aún en este mundo, Dios mío, que se desmorona a causa de la incredulidad y de valores, Dios mío, que no te agradan a ti, Padre Celestial. Enséñanos a vivir con fe, con valentía, a cada uno de los presentes o los que nos escucharán posteriormente, Dios mío. Haz una obra especial y que tú puedas habitar en cada uno de nuestros hogares de manera permanente y profunda, Dios mío, permitiéndonos entender nuestro propósito, Señor. Ayúdanos a vivir con valentía, ayúdanos a vivir con fe, Padre Celestial, y a siempre, Dios mío, tenerte a ti como prioridad, agradarte en cada una de nuestras acciones o ámbitos, Dios mío, donde tú nos permitas vivir y desarrollarnos a lo largo y ancho de este mundo, que podamos, Dios mío, mantener y compartir esa fe también con otras personas, Señor. Te damos gracias por el ministerio de la familia, por el ministerio de educación, Dios mío, a cada uno de tus hijos que hacen esta labor y que hacen posible que más ideas, el conocimiento, la reflexión pueda llegar a tu iglesia. Dios mío, dales una bendición especial y dales más fuerzas y sabiduría para continuar con esta noble labor, para que muchos de tu iglesia nos sigamos beneficiando a través de sus acciones, Padre Celestial. Nunca nos abandones, Dios mío, y que siempre, Padre Celestial, nos permitas vivir muy cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Sandra, por enseñarnos con tanta claridad. Este taller ha ministrado nuestras vidas y nos ha dado herramientas para poder crecer como familias en Cristo. Y bueno, oramos para que el Señor siga usando tus dones para bendecir a muchos más. Estamos muy agradecidos, mi hermana, y también agradecidos con todos los presentes. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.